Gracias, hermano. Hicimos nuestro lema, mis hermanos, el que nos rige, el que nos permite siempre recordar el motivo por el cual la iglesia es iglesia. ¿Está bien? Dice así: no existen iglesias perfectas, pero sí iglesias saludables. Juntos lucharemos para que la IBB San Rafael sea una iglesia generosa y discipuladora. Hermanos, hoy quiero comentar una anécdota, una ilustración reciente de la que algunos fuimos parte. El pasado 25 de marzo, en nuestra iglesia tuvimos nuestra primera vigilia. Fue un tiempo precioso, los que pudimos estar, amén, hermanos. Fue único, fue indescriptible. El papel decía que íbamos a hacerla de 7 a 9, por aquello, ¿verdad? De que la primera vez, tal vez un par de horas. Y don Estevita me decía, yo creo que no nos va a alcanzar. No, sí, claro, es la primera vez, estamos acostumbrándonos poco a poco. Y hermanos, a las 9 estamos terminando la primera oración apenas. Bueno, salimos a las 11:30 y fue porque, bueno, no sé por qué paramos, ¿verdad? No sé, paramos porque paramos y ya, pero bueno, fue hasta esa hora. Pero ese día cuando llegué a la casa y conversar con mi esposa, yo le contaba lo bien que me sentía, lo descargado que me sentía, como alivianado completamente, lo agradecido que estaba ahí. Y ese día me acuerdo que mi esposa se fue a acostar y yo me puse a orar otra vez, ¿verdad? Y hermanos, creo que es porque cuando uno está centrado en el Señor, las demás cosas pierden relevancia. Ahora, esta no debería ser la experiencia de un día o de unas horas. Ese debería ser nuestro estilo de vida siempre. Amén, hermanos. Que reposemos en el Señor, que estemos descargados en Él. Dice el Salmo 55:22, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Y esa debería ser la realidad de estilo de vida, pero lamentablemente creo que es la minoría de creyentes los que viven eso. Y yo estoy hablando de personas que aman al Señor, que sirven al Señor, que se involucran de lleno en la obra del Señor, que tienen tiempo devocional, pero como que no logramos llegar a ese punto, a ese estado de deleite de la palabra de Dios. Y hermanos, ¿será que si no llegamos a ese 100% de deleite en Dios, habrá algo más que está absorbiendo parte de ese deleite? Aunque sea 1%. En la enseñanza anterior hablamos de que el segundo mandamiento nos decía que no podemos adorar a Dios falsamente. Hoy hablaremos de que el segundo mandamiento también nos enseña que no podemos sustituir a Dios. Mi propuesta para este sermón, hermanos, es que el ser humano es capaz de sustituir a Dios, en tanto no esté dispuesto a deleitarse completamente en Él. La adoración por la que abogo, hermanos, es la misma que la Biblia. No para aquellos que no conocen a Dios, sino para aquellos que le conocemos, que decimos conocerle, pero que a diario vivimos de maneras que podemos tener un sustituto de Dios. No en todas las áreas. Si usted estuviera sustituyendo a Dios completamente, por ejemplo, no estaría aquí. Usted está aquí porque realmente quiere mostrar en su vida que Dios es su prioridad. Pero recuerde cómo es el estándar de Dios, ¿verdad? Alto. Y un poquitito que permitamos fallar, nos podría hacer caer en violar este mandamiento. Así que quiero invitarle a que me acompañe antes de tomar su asiento a Éxodo, por favor. Acompáñeme a Éxodo, el capítulo 20. Y leeremos un par de versículos ahorita y después de eso tomaremos nuestro lugar, mis amados hermanos. Hoy vamos a usar la misma metodología que en la enseñanza anterior. Vamos a explicar un poquito a qué nos referimos con sustituir a Dios. Veremos un ejemplo bíblico de esto y luego hablaremos con algún tipo de aplicación que podamos tener. Por favor, acompáñame a leer Éxodo 20, versículos 3 y 4, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Vamos a volver a leerlo, ¿está bien? Y leemos también el capítulo 5, las primeras 2 oraciones, hasta honrarás, por favor. 1, 2 y 3. No tendrás. Vamos, todos. Ninguna semejanza lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas,
ni las honrarás. Podemos tomar nuestro lugar en este momento, mis amados hermanos, por favor. Hermanos, nuestro bosquejo de hoy, le explicaba, tiene que ver con 3 puntos. Queremos saber qué nos referimos con sustituir a Dios, un ejemplo bíblico de cómo podemos sustituir a Dios, y lo último, con qué se sustituye a nuestro Señor. Número 1 en nuestro bosquejo, hermanos, buscando un sustituto de Dios. Buscando un sustituto de Dios. En el versículo 4 se nos instruye a no hacerse imágenes. Ahora, pregunto, ¿se refiere a cualquier tipo de imagen? ¿Se refiere a que no deberíamos hacer ningún tipo de imagen? Bueno, pues no, porque bajo el mismo tiempo en que Moisés guiaba al pueblo, se construyeron algunas imágenes, como por ejemplo, en el arca se colocaron querubines. El Señor mandó más adelante en Números 21, que cuando estaban siendo ellos atacados por serpientes, a Moisés que construyera una serpiente de bronce. Lamentablemente el pueblo desvió lo que tenía que hacer con la serpiente y terminaron adorándola, dice el libro de Reyes. Pero no era que se quitara cualquier tipo de imágenes. La referencia entonces no es hacer cualquier imagen nada más, sino alguna imagen que se le quiera rendir culto, que se quiera venerar, que se quiera rendir pleitesía. Cualquier representación que reciba algún tipo de adoración. Claramente eso incluye cualquier representación del Dios Trino. ¿Por qué? Bueno, porque el versículo dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza, y en el texto hebreo dice que está prohibido hacer pesel, que es la palabra para imagen, y temuná, que es para semejanza. Pesel, imagen, significa una representación de Dios, un ícono, un ídolo, una imagen tallada. Esto es importante. El primero se refiere, cuando dice imagen, a hacer algo que sea como Dios. Sí, literalmente es hacer una imagen de Dios, pero cuando dice semejanza, se puede traducir como apariencias, formas, figuras de retrato o cualquier cosa que sustituya a Dios. Dios les está diciendo, no vas a hacer una imagen mía, pero tampoco cualquier cosa que me quiera sustituir, porque ambas cosas son abominables delante de Dios. ¿Por qué? Una, porque le representa falsamente, que fue lo que estudiamos la semana anterior. Y lo segundo, porque lo sustituye. En el contexto histórico de la época, hermano, la reproducción de imágenes no era esencialmente un Dios. No es que ellos pensaban que en esa imagencita que tenían ahí de Balaán, tenían un Dios como tal. No, ellos pensaban que era la representación del Dios en el que creían. ¿Y por qué es que entonces se hacían imágenes? Bueno, porque pensaban que de esta manera podrían controlarlo y usarlo para fines personales. Lo reproducían porque creían que de esta forma podían controlarlo y usarlo para fines personales. Pero hermanos, pensando en el Dios verdadero nada lo puede retener, ¿cierto? Entonces, cuando esto sucedía, cuando querían, digamos, que adorar a Dios, en realidad no estaban adorando a Dios, estaban sustituyéndolo con una idea de lo que ellos creían que podía ser. Y Dios sabía la tentación que esto representaba y quiso dejar claro que no deberían haber ningún tipo de representación, ni de Él, ni de nadie que fuese adorado. ¿Por qué? Porque solo el Señor es digno de toda adoración. Amén, hermanos. La claridad es, no voy a hacer nada que me adore falsamente, no hagas nada que me adore falsamente, ni hagas nada que me sustituya, porque nada puede sustituirme. Pero hay una adoración que sustituye a Dios. Y ese es nuestro punto número 2 de este bosquejo, la adoración que sustituye a Dios. Hermanos, la adoración que sustituye a Dios. El hombre es un ser creado esencialmente como un adorador. Porque el hombre fue creado por Dios con la virtud de adorarle. Dios creó al hombre para su gloria. Eso dice Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Isaías 43:7 dice esto. Los formé y los hice. Y hermanos, nadie dudaría de la posición privilegiada que tenía el primer hombre creado para adorar a Dios, porque podía adorarle sin que mediara pecado en su vida. ¿Cuál fue el primer hombre creado? Eso, gracias hermanos, amén, Adán, ¿verdad? Dios crea a Adán y lo crea sin pecado y puede adorarle, hermanos, sin que medie el pecado en esto.
¿Cómo lo hacía? Bueno, porque Dios había escrito su ley en su corazón y le había dado un conocimiento innato de quién era Él y lo que había hecho. Pues ese conocimiento no había forma de que no llegase a adorar a Dios. En una naturaleza no corrompida por el egoísmo, la soberbia, la vanagloria, en otras palabras, no corrompida por el pecado, esto es lo que naturalmente hace la criatura, adorar al Creador. Por eso los cielos cuentan la gloria de Dios. Naturalmente la criatura, la creación va a adorar a su Creador. Eso podía ser Adán y Eva. Y esto nunca ha dejado de ser así, hermanos. Cuando no media el pecado, lo natural es que adoremos a Dios. Vamos por ejemplo a Apocalipsis, por favor. Porque cuando vamos a Apocalipsis ya hablamos de algunos seres sin pecado que medie, que lo que hacen es lo siguiente. Apocalipsis 4, versículos 8 en adelante. ¿Qué es lo que puede hacer un ser que está delante de Dios cuando no hay pecado que medie? Adorar a Dios. Dice Apocalipsis 4, Apocalipsis es el último libro de la Biblia, por si alguno está buscando por Salmos, ¿verdad? El último libro de la Biblia, Apocalipsis, el que nos describe lo que va a suceder a partir del capítulo 4 en un futuro. Dice, y los 4 seres vivientes, versículo 8, tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Qué están haciendo esos seres? Adorando a Dios. Versículo 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, cuando ellos están adorando, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. ¿Y qué hacen ellos también? Adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El Señor recibe adoración. ¿Y por qué la recibe? Por ser creador. La naturaleza humana, la naturaleza divina, la naturaleza espiritual de cualquier ser creado despojada de pecado, encuentra su deleite en adorar al Creador. Aun cuando fuese solo creador, merece toda gloria, honra y poder. Amén, hermanos. Pero nosotros no solo le conocemos como creador, creyentes. También le conocemos como redentor, como salvador. Esa es la realidad innata en la creación. Adorar. Adorar a Dios como Él merece ser adorado. No obstante, después de la caída, este conocimiento disminuyó enormemente por la distorsión del pecado. Y por lo tanto es insuficiente para guiar a la humanidad a adorar apropiadamente. El pecado distorsionó todo. Ya la revelación general de Dios no era suficiente para adorarle. Por eso era necesaria una revelación más profunda para poder llegar a la verdadera adoración. ¿Podría acaso el hombre sin necesidad de una ley sistematizada adorar a Dios correctamente? Bueno, no. Porque su corazón se inclina a la adoración egoísta. Su fin es adorarse a sí mismo. Esto tiene un nombre. Se llama egolatría. Me adoro a mí mismo. Por ejemplo, antes de Noé, usted sabe que no encontramos rasgos de idolatría registrados en la Biblia. Pero luego, conforme avanzamos en la historia, vemos que la familia de Abraham ya tenía dioses falsos. Según nos dice Josué 24:2, dice, y servían a dioses extraños. Luego aparece en el camino Labán, el papá de Raquel, y dice Génesis 31:19 que Raquel escondió los ídolos de su padre Labán. Y así vamos viendo cómo aparece en el ser humano esa mezcla de querer adorar, que ya la trae innata, una cualidad puesta por Dios, pero de querer adorar a su manera, que es un resultado de su concupiscencia. Y como cualquier cosa santa que se mezcla con algo profano, aquello que es santo termina profanándose. Nunca cuando mezclamos algo santo con profano, lo profano se santifica, no. Cuando mezclamos algo santo y profano, lo que es santo se profana completamente. Por ello, hermanos, el llamado reiterativo de Dios es a salir, a irse, a no estar, a recordar no pertenecer, a no encajar en lo que no es santo. Santidad es apartarse.
Y el llamado de Dios para una ley es: ustedes son un pueblo, hey, salgan, apártense, váyanse, no estén ahí, no pertenezcan, no encajen, no están creados para eso. Eso no son ustedes, para que lo que es santo no se llegue a profanar. Pero a medida que el tiempo pasaba, el hombre se alejaba más de Dios y más buscaba hacer dioses a su propia imagen y semejanza. Egipto fue la muestra clara de la idolatría que ya había inundado todo el mundo. Y al llegar a conquistar la tierra prometida, los habitantes de Israel debían desalojar todo lo que tenían. Y los que fueron a desalojar eran ya naciones fuertemente idólatras. Entonces piensa en el contexto. Tengo a Dios separando un pueblo que creció en medio de Egipto, que era idólatra. Y cuando llega a echar otras naciones, son naciones llenas de idolatría. Y en medio de todo eso Dios le dice: nadie puede haber más excepto yo. Necesitan adorarme a mí. Y hermanos, el pueblo recibe la ley en este contexto para recordarle la adoración que Dios merece recibir. Dios decide establecer un estándar, y es en lo que estamos ahorita. No obstante, Israel intentó, pero no se esforzó en conservar el estándar que Dios quería. ¿Sabe qué hicieron? Vieron el estándar de Dios tan difícil que decidieron establecer el propio. Era muy complicado. Yo voy a hacer uno, hay una mezclita. Sí, para Dios, pero a mi manera, porque yo ocupo ver algo. Entonces voy a crearme un becerro de oro, es que yo ocupo ver algo. Sí, pero es para usted, Dios. Y esto lo detallamos la semana anterior, no nos vamos a detener mucho en eso, pero dice Aarón: bueno, tráigame todo, yo hago la imagen, y dice: bueno, mañana será fiesta, adiós. Quería mezclar las cosas. Y así comenzaron a sustituir su Dios por sus propios deleites. No pasó mucho tiempo para que el pueblo de Israel fuera igual a las naciones que le rodeaban. Y el pueblo se fue al desenfreno, hermanos, al punto de que en Jueces se nos da una historia para entender la condición deplorable de Israel. Quiero que vaya conmigo al libro de Jueces, por favor. Jueces capítulo 17. Dios les había dado unos 400 años antes esta ley. Pero el pueblo fue cada vez en un ritmo donde fueron absorbiendo idolatría. Y donde fueron mezclando lo santo con lo profano. Sí, yo quiero tener un poquito de Dios, pero también de aquello. Es que es la forma en que me gusta hacerlo. Así me gusta a mí que se haga. En Jueces 17, hermanos, voy leyendo. Siga con su vista, por favor. Un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. ¿Qué está diciendo este muchacho? Mamá, yo fui tu ladrón. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Yo le hubiera metido una disciplina, pero no importa. 3, y él le devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo: vamos a prestar atención aquí, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo. ¿A quién ha dedicado el dinero? Ayúdenme, ¿a quién lo ha dedicado? A Jehová, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. A ver, tengo 1100 ciclos de plata, voy a dedicarlo a Dios, tome, hagamos una imagen. Imágenes. Versículo 4. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Ya aquí se habían violado al menos 3 mandamientos, hermanos. No tendría Dios saliendo delante de mí, no te hagas imágenes, y el que vamos a ver, si Dios lo permite, en 15 días, tomar el nombre de Dios en vano. Versículo 5. Y a partir del versículo 5, dice: y este hombre Micaía, y quiero mencionarle algo importante. En el original el nombre cambia, como está escrito. En nuestra Biblia no lo vemos, pero en el original viene llamándosele Micaías, que significa quien es como Jehová. Y a partir del versículo 5 viene una traducción que sería como Mica, que significa quién es como. Quién es como y no hay más. Hay algo que no notamos en la traducción, pero a partir del versículo 5 es como que Dios está estableciendo que se ha desvirtuado la adoración a Dios. Micaía ya no está hablándole a Dios, ya no es quién es como Jehová, ahora es quién es como.
Y el versículo 5 dice que este hombre Micaías tuvo casa de dioses, se hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Hermanos, aun cuando él quisiera hacer una casa para Dios, versículo 5 dice casa de Dios, él dice Elohim, digamos que iba a hacer una casa para Dios, él no tenía esa potestad. La casa de Dios ya estaba en Silo. Vea lo que dice Jueces 18:31. Rápidamente, así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla de Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Ya había un lugar donde estaba la casa de Dios establecida. Pero este hombre dice, yo voy a hacer una casa para Dios. Yo decido que sea así y voy a poner estas imágenes. Pero no solo eso. Dice al final del versículo 5, y consagró a uno de sus hijos para que fuese su sacerdote. Él tampoco tenía la autoridad de autoproclamar sacerdote a su hijo. Dios había dicho quiénes eran los sacerdotes. Tenían que traer un linaje. ¿El linaje de quién? De Aarón, amén, hermano. Sí, exactamente ese. Y él decide hacer a su hijo un sacerdote para que esté en medio de él. Es más, ni siquiera usó una persona apartada por Dios para poder rendirle adoración, que tenía que ser un levita. Pero las cosas empeoran cuando vamos avanzando, y el versículo 6 nos da como un punto de inflexión para entender qué está sucediendo aquí. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Aquí vemos un hombre haciendo lo que bien le parece, haciendo lo que le da la gana. Y en el 7 se introduce algo que las cosas empeoran, hermanos. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, ¿el cual era? Levita, una persona que estaba separada y consagrada para el servicio a Dios y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín vino a casa de Micaía, y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. En aquellos tiempos esto es muy extraño, los levitas tenían un lugar a donde pertenecer, y si no tuvieran un lugar podían ir a ciudades de refugio que Dios había establecido en la ley. Este hombre fue a ver qué hacía, fue a la suerte. Versículo 10, entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestido y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaías consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y ve lo que dice el versículo 13, y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Hermanos, el versículo 13 evidencia hasta dónde llegó la corrupción de adoración en Israel. Un levita, un hombre separado para Dios, que estaba adorando imágenes de talla a sueldo. Un siervo de Dios convertido en un amuleto, vendiendo su papel como adorador de Dios por comida, por techo y por abrigo. Y unas cuantas monedas de plata. Podríamos invertir más tiempo en estudiar el pasaje, hermanos, pero yo creo que el mensaje es claro. Cuando el ser humano es el que quiere definir las condiciones, sustituye todo y viola abiertamente la ley del Señor. Y Dios nunca ha querido que el ser humano sea el que diga cómo se le adora a Él. Él lo ha establecido. En esta historia había de todo, hermanos, menos una cosa: el Dios verdadero. Era una adoración hecha al estándar del hombre para complacer al hombre. Y siervos del Señor, separados para servir a Dios, cumpliendo con la voluntad de un hombre. Y así siguió siendo la historia de Israel, hermanos, así siguió siendo la historia de la humanidad, y sabe, y así sigue siendo la historia de muchas iglesias en la actualidad. Está la búsqueda idolátrica en la que el ser humano vive, que el Señor lo evidenció como una obra manifiesta de la carne. En Gálatas 5:20 dice, manifiestas son las obras de la carne. Después de citar los pecados de sensualidad y de moralidad sexual, vamos conmigo por favor, entramos en los pecados que tienen que ver con adoración falsa. Gálatas 5:20. Esto no se sanó en la iglesia. Cuando el Señor establece la iglesia siguió, y cuando en el capítulo 5, el versículo 19 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, además de citar adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, dice idolatría, hermanos. Y esto es significativo, porque si el Señor decide establecer la idolatría como una obra de la carne,
al lado de pecados como fornicación, lujuria, homicidios, borracheras, quiere decir que aquello no es poca cosa para Dios. De hecho, el Señor inspira a Pedro para mencionarlo. Y en 1 Pedro 4 dice que son abominables idolatrías. ¿Sabe qué es algo abominable? En 1 Pedro 4:3 dice: baste ya de vivir en aquellos tiempos como los gentiles que no aman al Señor, en abominables idolatrías. Y aquí abominable significa algo contrario a la moral, o sea, algo inmoral, una idolatría inmoral, porque hermanos, es inmoral pensar en sustituir a Dios. Y Pedro hace un llamado a los cristianos a dejar de vivir haciendo aquello que es tan común entre los que no conocen a Dios, pero que ni aún debería nombrarse entre los cristianos. No obstante, hermano, lo cierto es que se ha sustituido al Dios que se dice adorar en muchos lugares, en muchas vidas, para adorarse a sí mismo, y no se hace nunca abiertamente. Es un sincretismo, una mezcla entre lo santo y algo de sabiduría humana. Es un poco de Biblia y un poco o mucho de experiencia humana. Son 3 horas de películas, series, juegos y 5 minutos de una lectura media hecha para salir del paso. Es dar un argumento y buscar un versículo para cristianizarlo. Es triste que no pocos respalden esa adoración dada al Dios creado en la mente del predicador, que es acorde a su sistema de valores y creencias, aunque diste de la palabra de Dios. Esa adoración sustituye a Dios. Aquella que es hecha para satisfacer al que la escucha, para hacer sentir bien al que la expone, para complacer a todos menos al único que se debería glorificar y exaltar. En otras palabras, aquella que es hecha para cumplir un ritual. Y no se da solamente desde el púlpito o dentro de la iglesia, se da en la vida de cada uno que olvida cómo es la adoración que Dios demanda. Punto número 3 y último de nuestro bosquejo. Porque algunos se preguntará: pastor, entonces ¿con qué se sustituye el Señor? Porque hermanos, lastimosamente esta realidad sustitutiva está presente muchas veces en la vida de muchos de nosotros. Sí, yo le estoy hablando a creyentes de doctrina sana, en una iglesia sana, que busca tener una adoración sana, pero que hemos decidido guardar nuestro ídolo en una esquinita de nuestra mente y lo sacamos cuando queremos adorarnos a nosotros mismos. ¿Se acuerda que la veré de la egolatría? Bueno, creo que esa es la lucha más grande que tenemos nosotros para sustituir a Dios. Lo paradójico es que estamos seguros de que si hiciéramos una encuesta en este momento, la mayoría de nosotros diríamos que no somos idólatras. ¿Quién diría: sí, yo tengo ídolos en mi vida? Tal vez no diríamos esto, y es porque al hacerlo tendríamos que reconocer que hay un ídolo que debemos quitar. La pregunta es más sencilla de lo que parece. Es esta: ¿tengo algo que sustituya a Dios? Esa es la pregunta que debemos hacernos ahorita. ¿Tengo algo que sustituye a Dios en cualquier área de mi vida? Si te tocara pensar ahorita en tu vida, ¿será que hay algo que te produce más placer, más satisfacción que las disciplinas espirituales? De una manera más sencilla, hermanos, quiero darle 4 preguntas. ¿Hay algo que ocupa o absorbe o requiere de algo que le podrías dedicar al Señor? Voy a repetir eso. ¿Hay algo que ocupa, que absorbe o requiere algo que le podrías dedicar al Señor? ¿Cuál es tu mayor fuente de atención? ¿Cuál es tu mayor fuente de atención? ¿Cuál es tu mayor fuente de satisfacción? ¿Qué es lo que más te satisface? ¿Cuál es tu necesidad más grande? ¿Qué es aquello que decís: es lo que yo más necesito ahorita? Hermano, tu mayor fuente de atención debe ser siempre el Señor, amén. No tu vida.
No tus anhelos, no tus deseos, no tus preocupaciones. Tiene que ser el Señor. Nada debería generarnos más expectativa que buscar al Señor. Nada. Debería ser el primer motivo por el cual nos levantemos y el último antes de acostarnos. ¿Hay algo, creyente, que está sustituyendo al Señor como tu fuente primaria de atención? ¿Sabe? A veces nos emociona más que se estrene una película, que se juegue una final, que salga un nuevo libro, que se haga una actividad a iniciar un nuevo libro de lectura bíblica. Estamos más pendientes de horarios para asistir o para ver algo que nos gusta, que en el día a día sacar un tiempo para estar con Dios. No a la carrera. Sí, porque hay que mandar un versículo. El pastor dice, manda un versículo. O los que dicen, no lo hago así porque no quiero sentir la presión. Vamos a mandar un versículo. Y una le preguntó a un hermano así, hermano, bueno, usted no lo envía, pero ¿está haciendo sus devocionales todos los días? Sinceramente no, pastor. ¿Será que nos emociona mucho que se nos reconozca en el trabajo, hermanos? Que se nos aplauda lo que hacemos, que digan en la iglesia que hicimos algo en cierta área, que me digan qué buena enseñanza, qué lindo especial. ¿Será que emociona más eso que la satisfacción de poder sacar una hora de nuestro tiempo para conversar con el Señor? En nuestra mente nada de esto tiene la cara de idolatría. Diríamos, yo no tengo otro Dios. Pero hermanos, lo cierto del caso es que toda satisfacción que no viene del Señor es una búsqueda de satisfacción propia. Toda satisfacción que no viene del Señor es una búsqueda de satisfacción propia. Nunca hacemos lo que no nos gusta, seamos sinceros. Pastor, a mí no me gusta trabajar. Bueno, usted trabaja porque le gusta que le paguen y le remuneren. Tal vez no le gusta lo que haga, pero sabe que eventualmente va a llegar una remuneración. Hermanos, nosotros no hacemos lo que no nos gusta. Porque en última instancia, en nuestra naturaleza caída, todo tiene que ver con nosotros. Tenemos un egoísmo irracional. Y ese es un ídolo. Y es el mayor ídolo que puede existir. Es el que está cada día frente al espejo. Nosotros mismos somos nuestro mayor ídolo. Porque queremos cosas que nos satisfagan, nos emocionan, que demanden nuestro tiempo. Pero como lo que el Señor ofrece es algo constante y no siempre visible en la inmediatez, lo tenemos como accesorio en nuestra vida. Esa es la realidad, hermanos. Esto es condenado en el segundo mandamiento. Y sabe una cosa, todos los demás ídolos se derivan del egoísmo, de la egolatría, de yo mismo. Voy a hacer lo que me satisface, lo que me gusta, lo que me produce placer, lo que yo deseo. Voy a hacer lo necesario para yo sentirme amado, querido, respetado, útil. Pero comúnmente lo que hacemos con el Señor está en el silencio, porque solo lo ve el Padre en el secreto. Y entonces, como aquello no me produce algo inmediato, vamos corriendo en la lista de prioridades donde está Dios y colocamos otras cosas sin darnos cuenta. O tal vez nos dimos cuenta, pero dijimos, nada que hacer. Hermanos, retomo lo que dije al comienzo. No estamos hablando de personas incrédulas. Yo estoy hablándole a creyentes que guardamos ídolos. Nosotros mismos, ególatras de corazón, que nos satisfacen muchas cosas, nos dan placer muchas cosas, nos demandan tiempo muchas cosas, que nada tienen que ver con la piedad, que satisface nuestra carne. Y hermanos, quise pensar una lista de cosas y leer y buscar y pedirle a Dios, ayúdanos para ver cosas que nos están influyendo, que se derivan de la egolatría en nuestra vida.
¿Cuáles son algunos de esos ídolos que nos creamos como parte de nuestra egolatría, hermanos? Y yo no hablaré del dinero, hemos hablado ampliamente de esto. No hablaré de los que mencionamos la semana tras anterior, creo que fue. Quiero hablarle de derivaciones que obtenemos de la egolatría. Una de ellas es el sexo. Hermano, la proliferación de la lujuria en estos tiempos ha alcanzado niveles inimaginables. En toda red social usted tiene la posibilidad de encontrarse con lujuria. Se ha desnaturalizado y corrompido un bello regalo que Dios dio para el marco matrimonial. Y yo tengo que mencionarlo porque la Biblia lo enseña así. El sexo fuera del matrimonio es pecado, hermanos. Amén. Y es pecado porque sustituye el gozo, la satisfacción, el placer que ofrece el plan de Dios por un deleite en un marco egoísta donde solo busco mi propio bien. Pero no solo eso, dentro del matrimonio también se han introducido prácticas ególatras que violan el segundo mandamiento. Porque lo hago para satisfacerme a mí, lo hago para buscar mi propia gratificación, beneficio, lo que yo quiero. Hermanos, Dios es el que decidió de qué manera la intimidad debe regirse en el matrimonio también. Pero usted sabe cuántas consejerías existen de matrimonios donde esas cosas son una búsqueda egoísta de lo que yo quiero hacer. Son muchos los matrimonios donde la pornografía sí existe. Eso no es correcto. Donde prácticas antinaturales quieren introducirse. Donde la búsqueda primaria es mi propia satisfacción, no la de mi cónyuge. La Biblia me dice que yo debo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Mi deber es hacer todo lo posible para poder ser satisfactorio y gratificante a ella. No lo que a mí me gusta. Pero ese ídolo ególatra está en mí, por eso quiero lo que yo deseo. Y hermanos, no podemos permitir que nuestra vida se rija por los estándares de un mundo egoísta. Creyente, usted en su matrimonio debe abstenerse de toda especie de mal. Joven, señorita, soltero, tiene que abstenerse de toda especie de mal. Comúnmente le decimos a los muchachos, sea puro, luche por su pureza. Hermanos, en el matrimonio también hay pureza. Honroso sea en todos el lecho, sin mancilla. Consérvese puro hasta el matrimonio. ¿Y qué es que después del matrimonio todos son inmorales? La pureza tiene que mantenerse también. La única manera de pureza es buscando el estándar de Dios. Amén, hermanos. A eso tenemos que apuntar. No seguir el modelo de este mundo que sustituye la visión bíblica. Pastor, eso no pasa aquí. Hermanos, usted no sabe cuánta gente dijo que eso no pasaba. Dios tiene hogares destruidos. Porque si le dice el pastor algo, yo no sé si Dios me está revelando algo aquí. Créame que su esposa ni su esposo me han buscado antes. Con limpia conciencia lo dijo. Pero eso es egolatría, hermanos. Sustituyen a Dios y ponen al hombre como objeto de culto. Viola el segundo mandamiento. Y hermanos, no voy a profundizar más por un tema de tiempo, pero es necesario decir esto. El modelo que se vende en las redes sociales, en las películas eróticas, en las conversaciones que los paganos tienen, nada tiene que ver con el diseño divino. Nada. Ni de cerca. Joven, señorita, dama, caballero, usted tiene que tener eso claro. Si hay una manera de hacer las cosas bien y no convertir la sexualidad, el sexo, en algo que sea un ídolo, que me satisfaga y me busque nada más por encima de lo que Dios ha establecido. Un segundo ídolo ególatra, hermanos, otro ídolo que se deriva de esta egolatría es el culto al cuerpo. Cada vez son más las personas que encuentran su satisfacción en los me gusta que reciben, en los comentarios que leen. Yo pregunto, ¿cuál es el fin de subir fotos en ropa interior a las redes sociales? No hay nada piadoso en eso. No, pastor, no es ropa interior, es vestido de baño. Hermanos, es lo mismo. Es la ropa que cubre sus partes nobles. Da igual si está en la playa o en su habitación. Eso no es piadoso. Ropa que debe usarse para cubrir partes del cuerpo, no para enseñárselas a nadie. La mentalidad del mundo abraza esto. ¿Y sabe qué pasa? Se mete en la iglesia. Nadie más debería conocer su propio cuerpo que su cónyuge. Amén, hermanos. Nadie más. Eso no es correcto. Y yo tengo que decirlo. Y si va a molestar conmigo esto, pues enójese. Yo no ocupo ver en los cuadritos a nadie. O las llantas, lo que sea.
No ocupamos verle en pantaloneta ahí paseándose, no nos interesa. Nadie hace eso más que buscando su propia gratificación en que la gente le aplaude, le like o busque otras cosas. Eso no funciona así. Nadie ocupa verle en vestido de baño, joven, señora. Eso no es correcto. ¿Por qué se hace? Porque tengo un cuerpo para hacerlo. Está buscando su propia satisfacción. Hay personas obsesionadas por su cuerpo, hermanos, y ahora yo aclaro esto. Ir a un gimnasio no es pecado. Pero si yo voy a un gimnasio solo por el orgullo de lucir un cuerpo hermoso y llamativo y que se nota, si se exagera el tiempo que se le dedica, horas y horas, y no se aparta un espacio igual o mayor para el Señor, algo no está bien. Nada puede tener prioridad por encima de Dios. Y déjeme ir aquí al otro extremo, porque dice, pastor, no, usted no va al gimnasio, yo ya lo noto. Hermanos, ¿sabe qué me di cuenta? Que también hay un tercer punto en nuestra lista, y creo que nos involucra la mayoría de los que estamos aquí. Y yo lo haré a Dios porque tuve que pedirle perdón por esto, y es el apetito desmedido, hermanos. No hay un lugar que reúna más personas en la actualidad que los food courts y los restaurantes. Y cuanto más rico sea, todo el mundo tiene que ir. Si yo tengo que ir a ese lugar, todo el mundo está poniendo fotos. ¿Qué más? Hermanos, a veces no nos damos cuenta que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que deberíamos de cuidarlo también en eso. Las apps de comida se han hecho famosas porque con solo clic tengo la comida. Y hermano, la Biblia dice en Romanos 16:18 que uno puede convertirse en un esclavo de su propio apetito. Usted tiene que ser una persona sabia también en cómo cuida su cuerpo. Y no solo eso, también cómo cuida el dinero que Dios le da. Porque usted está gastando, invirtiendo solo para satisfacerse, sentirse gratificante, y todo esto está pensando en usted. Hermanos, usted debe ser buen administrador de los recursos que Dios le da. Y gastarse el salario en comida solo para satisfacer mis deseos puede convertirse en algo que podría pasar de una necesidad básica a un ídolo. Pero es que todos ocupamos comer, sí, pero está consciente de que puede dejar de honrar a Dios de la manera que Él desea que sea honrado. Pero tengo mucho, pastor. Yo me sobra la plata, 3 millones me sobran al mes, ¿qué hago con eso? Hermano, yo quiero decirle una frase del pastor Miguel Núñez para que usted dimensione esto en su correcta forma. Si fuiste bendecido con riquezas, disfrútalas, pero conforme a los propósitos de Dios. Ten presente que Él es el propietario, tú eres solo un mayordomo que administra sus bienes. Pero si vives con limitaciones, ten paz y confía en que nunca te faltará lo esencial. Si así lo haces, siempre contarás con más de lo necesario, porque la fidelidad, Dios responde con fidelidad. Tenemos que cuidar eso, hermanos. Sus recursos son dados por Dios para que usted los administre sabiamente para su gloria. Cuídese mucho también con qué come. No lo haga solo por satisfacerse usted mismo. No es que esto llegue a decir, bueno, a partir de ahora solo lechuga y espinacas, ¿no? Pero sea consciente también de cómo hace. Y quiero terminar con una derivación más que vemos en la egolatría, que es el culto intelectual, hermanos. Hermanos, en esta generación hay un deseo desenfrenado por encontrar realización, satisfacción y seguridad en nuestros conocimientos. Todo lo que Dios ofrece, pero no lo quiero en Dios, lo quiero en lo que yo sé. Un deseo desenfrenado por encontrar realización, satisfacción y seguridad en nuestros conocimientos. Y yo sé que muchos aquí están en ese proyecto de vida, de ir saliendo, están en la universidad, están desarrollándose. Hágalo. Qué bueno, no es pecaminoso estudiar. Ojalá todo lo puedan hacer y desarrollarse en el área que Dios les guíe. Pero hermanos, una cosa es conseguir una licenciatura, una maestría, un doctorado para poder servir mejor en el área en la que usted labora para gloria de Dios. A otro muy diferente va a estar mi confianza en aquello, mi satisfacción en lo que conozco. Somos una generación donde usted dice, ¿usted qué sacó? No, yo saqué la U. ¿Y qué sacó en la U? ¿Qué? ¿No vas a estudiar más? Y hay un afán, porque eso es lo que me respalda. Yo nunca olvidaré la historia que me contó un pastor.
tuvo que darle consejería a un hombre que venía de su segundo divorcio, un doctor muy bien, doctor de medicina, médico, muy bien remunerado. Dice, yo fui a su oficina, tenía una pared llena de títulos detrás de él, y él me decía, ya no sé qué hacer, yo no quiero seguir con esta vida. O mejor dicho, yo no quiero seguir viviendo. Porque, hermanos, de nada le sirvió todo el conocimiento para su familia. Y eso me quedó tan grabado a mí. Porque, hermanos, uno tiene que buscar una vida con éxito, tiene que buscar una vida con significado. Y el significado solo se encuentra en el Señor. Porque si hay un conocimiento que nunca será suficiente, será el del Señor. ¿Sabe por qué? Porque entre más usted conoce a Dios, más se da cuenta de lo poquito que lo conoce. Usted se mete y dice, no conozco nada. Oh, profundidades de la riqueza de Dios, decía en Romanos 1:36 Pablo. Pero buscar mi satisfacción en mis estudios más que en Dios, buscar mi seguridad más que en Dios, por supuesto que no va acorde a lo que Dios espera. Y hay personas que han decidido colocar primero como prioridad sus estudios a la obra de Dios, a servir a Dios, a honrar a Dios. Hermanos, podríamos identificar muchos más, pero creo que estos tal vez son los más sutiles que pueden estar en nuestra vida. Y sirven para comprobar lo fácil que podemos sustituir a Dios. Concluyo con esto, hermanos. Yo creo que lo que debemos aprender es a identificar cuál es aquella cosa que quiere y tome el lugar de Dios en mi vida. Cada vez que usted esté involucrado en alguna de estas áreas mencionadas o incluso otras, le invito a que se haga estas preguntas. 5 preguntas y con esto termino. La primera pregunta es, ¿esto tiene el potencial en mi vida de sustituir a Dios? ¿Esto tiene el potencial en mi vida de sustituir a Dios? ¿Esto tiene el potencial en mi vida de sustituir a Dios? Tiene que pensar con cada cosa que hace. Y le digo una cosa, creo que el 99.9% de las cosas tienen ese potencial. Número 2, ¿qué tantos recursos dedico a esta área en mi vida? ¿Qué tantos recursos dedico a esta área en mi vida? ¿Y cómo se ve eso a la luz de buscar centrarme, priorizar y satisfacerme en Dios? ¿Qué tantos recursos dedico? Si yo debo centrarme, priorizar y satisfacerme en Dios, y aquello está absorbiendo mi tiempo, está absorbiendo mi dinero, está absorbiendo las cosas que pueden ser para Dios, debería preguntarme, estoy con una fuerte alerta encendida diciendo, cuídese. ¿Qué tantos recursos dedico a esta área de mi vida y cómo se ve esto a la luz de buscar centrarme, priorizar, satisfacerme en Dios? 3, ¿esto lo haré para poder servir a otros y glorificar a Dios o porque quiero complacerme y satisfacerme a mí mismo? El apóstol decía, si pues ustedes coman o beban o hagan cualquier cosa, hágalo todo para la gloria de Dios. Hermano, ¿eso que usted hace lo hace para servir a otros y glorificar a Dios o para complacerse y satisfacerse? ¿Cómo se ve lo que hemos visto a la luz de eso? El sexo, el culto al cuerpo, el apetito desmedido, el culto intelectual, todas estas cosas, ¿es para satisfacerme o para servir a otros y glorificar a Dios? Hermano, a libertad fuisteis llamados, dice Gálatas. Solamente que no usen la libertad como pasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Yo creo que ya que usted tiene que saber, hermanos, cuáles son aquellas pequeñas zorras, decía hoy Cantares, digo antier. Eclesiastés decía, aquellas moscas muertas que pueden echar a perder el perfume del perfumista. 4, debo pedir perdón porque en mi vida hay algo más importante que Dios. Eso lo sabe usted. ¿Será que usted debe pedir perdón porque en su vida hay algo más importante que Dios? Nada puede haber más importante que Dios en nuestra vida, hermanos. Ni sus estudios, ni su trabajo, ni siquiera su familia, nada más importante que Dios.
Y lo último es, mi prioridad es el Señor y todos sus derivados. Hermanos, su prioridad es el Señor. Mi relación con Dios, mi iglesia, mi servicio y todo lo que tenga que ver con lo que el Señor quiere de mí. ¿Es eso su prioridad? Su relación con Dios, la iglesia, el servicio, todo lo que tenga que ver con lo que el Señor quiere de nosotros, lo que Él nos pide en su palabra. De estas respuestas podremos ver si estamos sustituyendo o no al Señor. Y si ha sido así, debemos volver hoy a donde el Señor y decirle que le hemos sustituido con cosas que tal vez en este punto no habíamos considerado. Vamos a pedirle al Señor que Él sea nuestra única necesidad, nuestro único placer y nuestra única satisfacción. Amén, hermanos. Quiero invitarle a que nos pongamos en pie, por favor. Con su cabeza inclinada, sus ojos cerrados, para que se pueda concentrar. Hermanos, nuestra única necesidad, nuestro único placer y nuestra única satisfacción tiene que ser el Señor. Cuando Él está en ese lugar de prioridad, las cosas son diferentes. Deberíamos pensar que experiencias como las que conté ahora, de una vigilia, un tiempo a solas donde el Señor nos quebrante, no sean la flor de un día, sino una vivencia para toda la vida. Estoy seguro que en todos, si no en la mayoría, pero diría que casi en todos, hemos experimentado momentos así, donde el Señor nos ha abrazado, y tal vez algunos que somos más emotivos hemos llorado y hemos sentido eso, hemos dicho gracias Dios. Eso no tiene que ser recuerdo nada más. Tal vez podemos pensar en momentos en que servíamos al Señor en muchas áreas o con todo, y que nuestra prioridad era poder llegar a congregarnos, a servirle al Señor, y tal vez esa sea su realidad ahorita, y amén. Pero eso no tiene que dejar nunca de existir. No tiene que dejar de existir la pasión con que íbamos al libro santo, sagrado del Señor, cada día a buscar respuestas. Cuando leíamos un pasaje que no entendíamos, Dios ayúdanos, y buscamos a alguien que nos explicara. Cuando Dios era nuestra necesidad, nuestro placer, nuestra satisfacción. Hermano, ¿por qué no habla ahí con el Señor? Usted puede saber qué cosas no están bien. Yo no. Hasta aquí llego yo. Lo que sigue es suyo con Dios. Tómese unos segundos para poder honrar a Dios, hablar con Él. Los que nos están viendo en la transmisión también, saque un rato. Y vamos a terminar cantando un cántico en esta invitación. El canto dice que mi vida entera esté. Vamos a proyectarlo si usted no lo conoce. Y si lo conoce y puede cantarlo, cantar los ojos cerrados, o si quiere solo escucharlo, puede solo escucharlo. Pero que es una realidad, hermanos. No ocupamos nada en nuestra vida que sustituya a Dios. Dice así: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso
gozo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuyo por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos, que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir, se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, mi Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté, que mi tiempo todo esté consagrado a tu Lord, consagrado a tu Lord. Que mis labios al hablar, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, mi Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Una estrofa más. Toma, oh Dios, mi voluntad. Toma, oh Dios, mi voluntad, y haz la tuya nada más. Amén. Toma así mi corazón. Toma así mi corazón. Por tu trono lo tendrás. Por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida, tuya por la eternidad. Señor, estamos reunidos. Has escuchado la oración de cada corazón aquí, pidiéndote perdón, Señor, porque a veces sin darnos cuenta o a veces intencionalmente hemos puesto, Señor, sustitutos en nuestra adoración. Aquello a lo que le dedicamos tiempo, que nos produce placer, que nos produce satisfacción, aquello que ocupa el lugar que solo se le corresponde a Dios. Padre, podríamos tener muchas excusas y decir muchas cosas ahorita, y lo cierto es que estamos mal. Estamos mal cuando tratamos de justificarnos, Señor. ¿Cómo vamos a poder justificar que hay algo delante nuestro que está por encima suyo, Señor? Perdónanos, Padre. Perdónanos cuando no podemos dedicar tiempo que usted se merece, Señor, para hablar con usted como lo hacemos ahorita, para leer su palabra, para congregarnos, Dios. Perdónanos, Dios, cuando preferimos los abrazos, los reconocimientos, los me gusta, los likes del mundo, de las personas, antes de anhelar su bien, buen siervo y fiel. Perdónanos, Señor, cuando estamos usando lo que usted nos ha dado, Señor, lo que usted ha provisto, Señor, para traer satisfacción a nosotros en vez de glorificar tu nombre. Pero Dios, cuando hemos hecho uso indebido
de lo que es suyo, Señor, para complacernos a nosotros mismos. Nuestra vida es tuya, nuestro matrimonio es tuyo, nuestros hijos son tuyos, Señor, nuestro cuerpo es tuyo, nuestros recursos son tuyos, todo es tuyo, Señor. Nada de eso, Señor, tiene que ser usado, Padre, para complacernos o beneficiarnos. Todo tiene que ser hecho para su gloria. Padre, que de aquí salgamos preguntándonos cada vez que hagamos algo, que pensemos en algo, que tomemos una acción, ¿será que esto tiene el potencial de sustituir a Dios? ¿Será que esto me hará preocuparme más, satisfacerme más, gratificarme más que lo hace mi Señor? Y si la respuesta es sí, Señor, ayúdanos a echar atrás y a buscar tu rostro una vez más. Padre, que nuestra vida entera esté, como acabamos de cantar, consagrado a usted en todas las áreas. Ayúdanos a honrarte, Señor, a vivir para tu honor y tu gloria. Por Jesús. Amén. Amén.